En primer lugar, ¿qué se requiere para tener un concepto del valor? A ver, les hago una pregunta. ¿Qué es lo que dice Aristóteles? ¿Qué dice Aristóteles? Porque claro, Aristóteles no dice, a mí me falta tener concepto del valor, eso no lo dice él. ¿Qué es lo que dice Aristóteles que permite que Marx diga eso? Que Aristóteles carece de un concepto del valor. ¿Qué es lo que dice Aristóteles? ¿Quién quiere contestar? ¿Tu nombre? Marcela. Marcela. Pues aquí dice que Aristóteles dice que él tropieza al llevar adelante su análisis. No, claro, tropieza para poder continuar el análisis en el hecho de que carece de un concepto del valor. Pero eso lo está diciendo Marx. Entonces yo lo que pregunto es, ¿qué dice Aristóteles que le permite a Marx decir que Aristóteles carece de un concepto del valor? ¿Qué es lo que dice Aristóteles? ¿Es tu nombre? A ver, Fernando. Aristóteles dice que ¿dónde está lo igual? La sustancia común que representa la casa respecto a los hechos. Correcto. ¿Cuál es la sustancia común que representa la casa con respecto a los hechos? Porque esa sustancia común va a ser la que hace a las casas y a los lechos como conmensurables. O sea, el primer piso. Ya sobre ese podemos cuantificar. Entonces Aristóteles nos dice, pero es imposible que objetos tan distintos como son los lechos y las casas tengan una sustancia común. Y se trata simplemente, dice Aristóteles, de un recurso para salir del paso ante las necesidades de la casa. Ahí se pone de manifiesto, cuando Aristóteles dice eso, es imposible que objetos tan distintos posean esa sustancia común, que sean conmensurables, es imposible los lechos y las casas. Y si coge otros, pues peor, pañuelos de seda y marranos. Pañuelos de seda y marranos. Entonces, Marx dice, Aristóteles carece de un concepto. Les pregunto yo a ustedes nuevamente, ¿qué se requiere en primer lugar para tener un concepto de lo que es el valor? ¿Tu nombre? Adriana. Adriana. Pues encontrar la sustancia para que las cosas se vuelvan iguales. Porque la pregunta es, ¿Qué se requiere para tener un concepto de valor? por eso, saber cuál es la sustancia. Correcto, saber cuál es su sustancia. Muy bien. Para tener un concepto del valor, debemos saber cuál es la sustancia del valor. Es decir, ¿de qué está hecho el valor? ¿Cuál es la materia del valor? ¿Cuál es el contenido del valor? Esto es lo que se requiere para tener un concepto del valor. En primer lugar, saber eso. ¿Cuál es su sustancia? ¿Cuál es su contenido? ¿De qué está hecho el valor? ¿Cuál es la materia del valor? Eso es lo que se requiere para tener, en primer lugar, eso es lo que en primer lugar se requiere para tener un concepto del valor. Ahora, les pregunto yo a ustedes, o sea, Aristóteles, ya no salimos de Aristóteles porque Aristóteles no llega
Entonces, ¿cuál es la sustancia del valor? Medio minuto de reflexión entre ustedes. Y si no contestan eso, están muy bajos de forma, bajos de defensa. ¿Quiénes quieren contestar? Oscar. El trabajo humano. Muy bien. Claro. Esa es la sustancia del valor. Decíamos anteriormente, pero lo vuelvo a hacer, a formular como pregunta, ¿qué se requiere para que dos magnitudes sean conmensurables? ¿Tu nombre? Prolija. A ver, Carolina. Que sean susceptibles de reducirse a una misma unidad. Muy bien. Por favor, no pierdan de vista lo que se ha dicho. Entonces, que sean susceptibles de ser reducidos a una unidad común de medida. Entonces, ya sabemos cuál es la sustancia del valor y decimos que la sustancia del valor es el trabajo humano abstracto. No olviden que es el abstracto, no el concreto. El trabajo humano, puro. Entonces, ¿y ahí cuál es la unidad? Eso ya está visto en el parágrafo segundo. ¿Cuál es la unidad? Pero claro, cuando pasamos por allí y lo dije, pues era la primera vez que oían eso, entonces no me pararon muchas bolas, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la unidad? El trabajo simple. Recuerden ustedes, ¿y cuál es la importancia que tiene dentro de la teoría del valor de Marx la noción de trabajo simple? Que nos sirve de unidad. ¿Cuál es la importancia que tiene en Marx la noción de trabajo simple? Que nos sirve de unidad. Por ejemplo, entonces fíjense ustedes que podemos tomar como unidad, por ejemplo, una hora de trabajo simple. O sea, que trabajo humano abstracto simple. Una hora de trabajo humano abstracto simple. Esa va a ser la unidad. Ya, teniendo la unidad, podemos decir que tal mercancía tiene una magnitud de valor de 17 horas. O sea, ya podemos cuantificar. Cuando ya tenemos la unidad, entonces ya podemos decir tiene una magnitud de valor de 17 horas, o de 84 horas, o de 5 horas, o de 100 horas, porque ya tenemos la unidad. Común para todas las magnitudes de valor. Entonces, fíjense ustedes que primero hay que establecer la igualdad sustancial, que puede tener el primer piso. Y sobre eso ya podemos establecer la igualdad cuantitativa. Fíjense a ver si hay alguna pregunta. Fíjense ustedes que es un desarrollo lógico sumamente importante y sumamente estricto.
Entonces fíjense ustedes que si se tiene una igualdad sustancial, podemos establecer una igualdad cuantitativa. Y si tenemos la igualdad cuantitativa, podemos hacer el cambio. Ese es el edificio de 3 pisos. Entonces, por eso Aristóteles nos dice, el cambio no puede existir sin la igualdad. Ni esta, sí, o sea, la igualdad cuantitativa no puede existir si no hay conmensurabilidad. Sí, para que haya cambio tiene que haber igualdad. Igualdad cuantitativa. Pero para que haya igualdad cuantitativa, tiene que existir igualdad sustancial, que las dos magnitudes sean conmensurables, reductibles a una unidad común. Discutan entre ustedes un momento, a ver si está perfectamente claro. Bien, está perfectamente claro el proceso de desarrollo lógico. Hay como por colaborar un poco a la reflexión de ustedes, imagínense que vamos a abrir esa puerta. La vamos a cambiar. Porque vamos a colocar aquí unos equipos y entonces una puerta de madera nos va a colocar seguridad. Entonces, fíjense ustedes que para que yo pueda hacer ese cambio, se requiere que la puerta de madera y la puerta metálica sean cuantitativamente iguales. O sea, tengo que tomarle las medidas. Tengo que medir esta puerta para reemplazarla por puerta metálica. El cambio no puede existir si no hay igualdad. Pero fíjense que para que haya cambio, se requiere que sean iguales en algo y diferentes en algo. Porque no tendría sentido cambiar esa puerta por otra igualita. Entonces tienen que ser diferentes. Por ejemplo, esta de madera y la otra metálica. Pero tienen que ser cuantitativamente iguales. Eso es lo que nos está diciendo Aristóteles. El cambio no puede existir si no hay igualdad. Pero para que haya igualdad, debe haber conmensurabilidad. O sea, igualdad sustancial. O sea, reductibles a una unidad común de medida. Eso está referido a cambiar esa puerta por otra metálica. Acá estamos en cambio económico, en cambiar marranos por pañuelitos de seda. Si hay cambio, tiene que haber, Aristóteles, como Aristóteles es el gran lógico, si hay cambio, tiene que haber igualdad. Pero para que haya igualdad cuantitativa, debe haber igualdad sustancial. ¿Pero cuál es esa igualdad sustancial? Dice, no, eso no puede existir, igualdad sustancial entre pañuelos de seda y marranitos. Dice, se trata simplemente de un recurso para salir del paso de las necesidades de la práctica. Al ver eso, entonces dice más, claro, dice más, Aristóteles no pudo seguir adelante con su análisis porque carece de un concepto del valor. Para saber qué se requiere, para tener un concepto del valor, se requiere saber cuál es su sustancia, de qué está hecho el valor.
y el valor que está hecho de trabajo humano, abstracto, puro y simple. Y ese trabajo humano, abstracto, puro y simple ¿qué otro nombre le damos a ese trabajo humano abstracto? ¿Qué otro nombre le damos? ¿Tú? Trabajo igual. Al trabajo abstracto le damos el nombre de trabajo igual. O sea que es igual que el trabajo contenido en los marranos con el trabajo contenido en los pañuelitos de seda. Ese trabajo, como trabajo humano, es igual. Entonces, y aquí viene un aspecto muy importante desde el punto de vista de filosofía y teoría del conocimiento, y es un modelo lo que está haciendo Marx. Y es como no en cualquier momento se puede conocer cualquier cosa. Como está muy vinculado a problemas de desarrollo histórico. O sea, como Aristóteles no podía, no era que no quisiera, y no es que él fuera así como tarúpido, y jalado y estúpido. Él no pudo llegar a ver qué era la igualdad sustancial. Eso de la igualdad sustancial comenzaron a verlo los pensadores del siglo XVII. O sea, es decir, William Petty. O sea, los fundadores de la economía política. Y posteriormente los economistas del siglo XVIII y luego los economistas del siglo XIX. Y todos van viendo que realmente el valor está dado por el trabajo humano. Y Marx llega y nos dice que es el trabajo humano abstracto simple. Y ya, la teoría del valor la va a pulir impresionantemente. La teoría del valor. Y por lo tanto se va a distinguir en toda una serie de aspectos de sus predecesores. O sea, no es simplemente que la pula mucho. En algunos aspectos la pula mucho, pero en otros aspectos hay unas diferencias impresionantes. Como por ejemplo decir que el valor es una relación entre personas. Eso ya es otra. Que el valor está hecho por sustancia social. Que para que haya valor tiene que darse, además de división del trabajo, los problemas de propiedad privada. Que los productores sean propietarios privados independientes. Es decir, todo lo que ya hemos visto. O sea, es una gran riqueza lo que tenemos aquí en la teoría del valor de Karl Marx. Bien. Pero entonces, aquí estamos en ¿qué problema? Estamos en el problema de cómo en la época de Aristóteles no era posible que él resolviera ese problema. O sea, fíjense ustedes que nos está hablando, pensemos en lo siguiente. Una persona tiene una determinada limitación personal. Es decir, por inteligente que sea, tiene una determinada limitación personal. Pero luego, esa misma persona
para sus conceptos y sus criterios, tiene una limitación generada por la clase social a la cual pertenece, o que rompa con las concepciones de la clase social a la cual pertenece. Y hay una tercera limitación, y es la limitación de la época histórica a la cual pertenece. Por decirlo así, podemos pensar, por lo tanto, que todos nosotros estamos triplemente limitados. Estamos limitados por nuestras propias capacidades, estamos limitados por las concepciones ideológicas de la clase en la cual nos movemos, y estamos limitados por la época histórica a la cual pertenecemos. O sea, todo ser humano tiene esa triple limitación con respecto a su trabajo científico, con respecto a teoría del conocimiento. Entonces, si Aristóteles no puede llegar a ver en qué son sustancialmente iguales los lechos y las casas, no se debe a un problema de limitación personal, sino a la limitación de su época. ¿Qué es lo que nos está diciendo Marco? Dice, Aristóteles vivía en una sociedad esclavista. Por lo tanto, él había recibido esos criterios por su época y por la clase a la cual pertenecía Aristóteles. Y esto ustedes saben que también se da en Platón. Platón es un aristócrata. Entonces, consideran a los hombres esencialmente distintos. Esencialmente distintos. Si se consideran a los hombres esencialmente distintos, no se puede pensar su trabajo como trabajo individual. Si se considera a los hombres como esencialmente distintos, no se puede pensar el trabajo que realizan como trabajo humano igual. No se puede considerar como trabajo humano igual el que realiza el esclavo, y el que realiza el siervo, y el que realiza el plebeyo, y el que realiza el aristócrata. Como trabajo humano igual, no así. Si parten de la desigualdad entre los hombres, no pueden pensar la igualdad de los trabajos humanos. Entonces miren ustedes lo que nos dice Marx. ¿Qué se requiere para poder llegar a producir el concepto de trabajo humano igual? ¿Qué se requiere para que pueda? Y eso es fundamental para poder ver cuál es la sustancia del valor. Entonces, dice, para llegar a esa noción necesitamos dos cosas. Allí en el primera, que el desarrollo de la producción mercantil sea tan grande que es la forma de producción predominante. Y que por lo tanto la relación predominante en la sociedad sea una relación entre unos hombres y otros como poseedores de mercancías. Es decir, que estemos en capitalismo. Porque solamente, recuerden ustedes, eso ya lo hemos dicho, en la época de Aristóteles, atención, mucha atención a lo siguiente. En la época de Aristóteles tenemos producción mercantil.
Tan la tenemos que Aristóteles está reflexionando sobre el valor de cambio. Tan la tenemos que ya se ha llegado al dinero. Luego tenemos producción mercantil. Y nosotros actualmente, o sea, en una sociedad capitalista también hay producción mercantil. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la producción mercantil, por ejemplo, de la Grecia antigua, de la Grecia del siglo -4, o sea, el siglo de Aristóteles, y la producción mercantil en una sociedad capitalista? ¿Cuál es la diferencia? En ambos casos, tanto en Grecia, en la Grecia del siglo -4, como en la Colombia del siglo XX, pues lo que tenemos, en ambos casos tenemos producción mercantil, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia es la siguiente. A ver, si alguien quiere contestar. Leonardo. En la sociedad griega del siglo -4 se vio un entorno completamente esclavista y todo lo hacían los esclavos, y en ese momento lo hacen los hombres libres. Bien, atención. Es un poco exagerado decir que en la sociedad del siglo -4 solamente producían bienes materiales los esclavos. También tenemos a los siervos, también tenemos a los artesanos. Además de tener, obviamente, el trabajo del transporte para comerciar Grecia con otros países. Es decir, no podemos decir que los únicos que producían los bienes materiales, los valores de uso, pueden ser los esclavos. O sea, hombres libres también producían valores de uso, o sea, también producían riqueza material, no solamente los esclavos. Entonces, la diferencia es que en una sociedad capitalista la producción mercantil es dominante. Es decir, la mayoría de lo que se produce para el